tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de álgebra. El tema de hoy, productos notables y factorización. Los productos notables son esas multiplicaciones particulares en las que se puede obtener el resultado mediante una simple inspección de los elementos y en forma rápida, aplicando ciertas fórmulas y ciertas reglas. La factorización, por otro lado, es lo contrario, es escribir una expresión algebraica como una multiplicación mediante o descomponerla en factores, también lo podemos interpretar de esa forma, y vamos a ver en este video dos productos notables y tres técnicas de factorización. Empezamos con el primer producto notable, que es el binomio al cuadrado. Un binomio es una expresión algebraica que tiene dos términos. Y elevarlo al cuadrado, bueno, significa que se va a multiplicar por sí mismo, es decir, a más b por a más b, obtendrías como resultado final siempre esto de aquí. Y dice así que es el cuadrado del primer término, aquí está, más el doble producto del primero por el segundo, es decir, dos veces el primero por el segundo, a por b, más el cuadrado del segundo, o sea, b cuadrada. Vamos a ver esto con ejemplos, cómo es que se aplica esta fórmula para desarrollar un binomio al cuadrado. Aquí tenemos ya el primer ejemplo. Si tú comparas esto con esto de acá, la x vendría siendo el primer término o a y el 4 sería el segundo término o bien la b. La fórmula dice a cuadrada, entonces yo voy a poner x al cuadrado más el doble, siempre va por 2, del primer término que es la x por el segundo término que es el 4 más el segundo término al cuadrado, o sea, 4 al cuadrado. Entonces, ya que escribiste esto, vamos a hacer la cuenta final, que sería x al cuadrado, nos quedaría aquí x cuadrada. Luego es el primero por el segundo, 4 por x, 4x por 2 son 8x. Más 4 al cuadrado, 16. Y este es el resultado de elevar este binomio al cuadrado. Vamos a hacerlo con otro ejemplo. Aquí tengo ahora 3x más 5. Esta es la A, esta es la B. Entonces diríamos que es 3x al cuadrado más el doble del primero, que es 3x, por el segundo, que es un 5, más el segundo al cuadrado. Hacemos las cuentas. 3 al cuadrado son 9. X al cuadrado, pues nos queda x cuadrada. Luego aquí va a ser 2 por 3, 6x. Por 5, 30x. Aquí está, 30x. Y 5 al cuadrado son 25. Listo, este sería el resultado. Puedes hacerlo de forma más directa sin escribir esta parte, sino que haciendo las cuentas de manera mental, esto una vez que ya tengas la práctica suficiente, que incluso no es nada complicado, ¿eh? Vamos a hacer el siguiente ejemplo brincándonos este paso en el que escribo todos los elementos y voy a dar el resultado directo en base a la fórmula. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo x al cubo, que es el primer término, y dice que es al cuadrado. X al cubo al cuadrado, los exponentes se multiplican, potencia de una potencia, te va a quedar x a la 6. Listo, ese es el cuadrado del primer término. Ahora sería el primero por el segundo por 2. X al cubo por 2y van a ser 2x cúbica y. Por el 2 de la fórmula, entonces aquí nos va a quedar 4, 4, y sería, déjame verlo aquí, 4 x cúbica y. Listo. Fue el primero por el primero por el segundo, 2x cúbica y, por el 2 de la fórmula, 4x cúbica y. Más b cuadrada, o sea, 2y al cuadrado, entonces aquí debería de ir, 2 al cuadrado son 4, y y al cuadrado es y cuadrada. Este es el resultado. Y lo hice de manera más directa. Tú lo puedes hacer también así, de manera directa, sin problema. El siguiente y último ejemplo, ahora con signo negativo, a pesar de que tiene signo menos, se utiliza la misma fórmula, nada más que la b la vas a considerar con menos. Esto sería el cuadrado del primero, entonces es m cuadrada. Listo. Luego es el primero por el segundo, m por 6 son menos 6m, por el 2 de la fórmula, menos 12m. Menos 12m. Y finalmente menos 6 al cuadrado serían 36. Este es el resultado
del binomio al cuadrado. Vamos a ver el siguiente producto notable, que son los binomios conjugados. Un binomio conjugado es aquel que tienen los mismos términos, pero uno está positivo y el otro está negativo. Mira, a más b por a menos b. Y resulta que el resultado de multiplicar binomios conjugados siempre va a ser el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, aquí x más 8 por x menos 8, ojo, tienen que estar igualitos, uno positivo y uno negativo. Entonces es el cuadrado de la x, pues sería x cuadrada. Y el cuadrado de la b, o sea, 8 al cuadrado, 64. Pero aquí siempre se están restando. Entonces la respuesta es x cuadrada menos 64. Para este otro ejemplo, entonces son iguales, uno positivo, uno negativo. El cuadrado de 3x sería 9x al cuadrado menos el cuadrado del 9, que es 81. Ahí está el resultado. Siguiente ejemplo. Tengo x cuadrada al cuadrado, los exponentes se multiplican, te quedaría x a la 4 menos, siempre es menos, 7y al cuadrado, 7 al cuadrado son 49 y y al cuadrado sería y cuadrada. Así de sencillo se hacen los binomios conjugados. Ahora vamos a ver tres técnicas de factorización. La primera de ellas es factor común. Para eso tenemos este siguiente ejemplo. El factor común es qué hay en este término que también hay en este término. Vamos a factorizar el número y vamos a factorizar las letras. Vas a sacar de los números el mayor de los divisores de los coeficientes, es decir, cuál es el mayor divisor de 10 y 15, ¿sí? Y vamos a sacar de las variables la que tenga menor exponente, menor grado. Entonces, aquí estamos buscando el máximo común divisor. De 10 y 15, pues es un 5, el 5 divide al 10, el 5 divide al 15, es el número más grande que los divide, entonces es un 5. Y de las x, tengo x cuadrada y tengo x cúbica, la de menor grado es x cuadrada, entonces voy a sacar x cuadrada. Voy a abrir un paréntesis, ¿sí? Este de aquí es el factor común. Y voy a buscar algo que multiplicado por 5x cuadrada me dé 10x cuadrada. ¿Quién será? Pues como ya tengo el x cuadrada, entonces ¿qué número multiplicado por 5 me da 10? Pues es un 2. Listo, ahí está, 2 por 5x cuadrada, 10x cuadrada. Ahora, ¿qué pongo aquí? Que multiplicado por 5x cuadrada me dé 15x al cubo. Exacto, debería de ser 3x. Listo. De modo que si yo multiplico 5x cuadrada por 2, 10x cuadrada. 5x cuadrada por 3x, 5 por 3 son 15, x cuadrada por x, 1 más 2 son 3, x al cubo. Esta es la factorización. Estamos escribiendo esto como una multiplicación de dos factores. Veamos un siguiente ejemplo. Aquí tenemos tres términos, entonces tengo que ver cuál es el máximo común divisor del 12, del 8 y del 16. En este caso sería un 4. El 4 divide al 8, al 12 y al 16. Y de las x, la más pequeña o la de menor grado es esta. Entonces voy a sacar una x. Listo. Este es mi factor común. Ahora, ¿cómo completo acá? Algo que multiplicado por 4x me dé 12x4. Sería un 3x3. Algo que multiplicado por 4x me dé 8x cúbica. Pues va a ser un 2x cuadrada. Y finalmente, algo que multiplicado por 4x me dé menos 16x sería menos 4. Listo, ahí está, esa sería la factorización. Un tercer ejemplo, aquí el máximo con un divisor de 8 y 24 pues es el 8, entonces sacamos el 8 y la m más pequeña o m de menor grado es m cúbica, entonces sacamos al m cúbica. Y vamos a escribir algo que multiplicado por 8m cúbica me dé 8m quinta. Pues simplemente sería el m cuadrada para que cuando se multipliquen los exponentes se sumen y te quede a la 5. Y de este lado necesito un número que multiplicado por 8 me dé menos 24. Este es el menos 3. Y como ya tengo m cúbica, entonces queda simplemente así. Esto por esto me da 8m quintas y 8m cúbica por menos 3 me va a dar menos 24m cúbica. Siguiente técnica de factorización, esta es la diferencia de cuadrados.
Esta es la contraria a los binomios conjugados. Si recuerdas, de hace unos minutos vimos que los binomios conjugados dan como respuesta algo como esto: el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Entonces es de esperarse que al factorizar x cuadrada menos 16, las respuestas sean binomios conjugados. Entonces te van a quedar de entrada, vamos a saber que son dos paréntesis, ¿sí? Y uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo. Y se pone la raíz cuadrada de x cuadrada. ¿Quién es la raíz cuadrada de x cuadrada? Es x. ¿Por qué? Porque x por x pues da x cuadrada. Y la raíz cuadrada de 16 es el 4. Entonces, listo, ya tienes el resultado. X más 4 por x menos 4 es la multiplicación y te da x cuadrada menos 16. Estos son binomios conjugados, este de acá es diferencia de cuadrados. Tenemos por acá un ejemplo más. De entrada ya identificamos que son binomios, que es una diferencia de cuadrados, entonces abrimos los otros dos paréntesis. Ya sabemos que uno va positivo y que el otro va negativo. La raíz de x cuadrada, bueno, la que hicimos arriba es x. Y la raíz cuadrada de 81, es decir, qué número multiplicado por sí mismo da 81, es el 9. Y listo. Siguiente ejemplo. Aquí nuevamente es una diferencia de cuadrados. Dos paréntesis. La raíz cuadrada de 4x cuadrada sería 2x. Entonces va acá 2x. Uno positivo, uno negativo. Y la raíz cuadrada de 36 es 6. 6 por 6 da 36. Y de y cuadrada es y. Entonces nos queda 6y y 6y. Listo. Veamos el tercer y último tipo de factorización. Es un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. En este caso, aquí está, x cuadrada, bx, es decir, un número multiplicando a la x más otra constante. La técnica consiste en abrir dos paréntesis, listo, y vamos a sacarle o vamos a multiplicar, ¿qué cosa multiplicada da x cuadrada? Pues aquí siempre va a ser x. Siempre estos trinomios de la forma van a empezar así. X por x, x cuadrada. Listo. Ahora tienes que buscar dos números que multiplicados te den 12 y que sumados te den 7. ¿Sí? Dos números que multiplicados den c y sumados den la b. Entonces, ¿qué números multiplicados me dan 12? En este caso sería 3 por 4 son 12 y 3 más 4 son 7. Entonces la factorización va a ser x más 3 y x más 4. 3 por 4 son 12 y 3 más 4, 7. Los números pueden ser de cualquier signo, pueden ser dos negativos, dos positivos, negativo y positivo, dependiendo de los signos que tengan acá el resultado. Vamos a ver un ejemplo, otro ejemplo más. Tengo esta situación, entonces abrimos los dos paréntesis, listo. X siempre empieza con x, listo, porque x por x de x cuadrada. Dos números que multiplicados me den 20 y sumados o restados me den 9. En este caso, como el resultado de la multiplicación es positiva, solo hay dos opciones: que los números los dos sean positivos o que los dos sean negativos. Entonces, ¿quiénes dan 20? Por ejemplo, tú puedes empezar siempre desde el más pequeño si te cuesta trabajo identificar. Puede ser 1 por 20, pero 1 y 20 de ninguna manera dan 9. Puede ser 2 por 10, pero 2 por 10 al sumarlos no me da 9. Puede ser 4 por 5, 20 y 4 más 5 da 9. Entonces listo, ya los encontramos. Va a ser x más 4 y x más 5. Si tú pones x más 5 y x más 4 acá, está bien, es lo mismo, los factores, el orden de los factores pues no altera el producto, así que se puede escribir como sea. Te quedó x más 4 por x más 5. Un ejemplo más, aquí tenemos un trinomio de la misma estructura, sacamos nuestros dos paréntesis, empezamos con la x, dos números que multiplicados me den 8 y sumados me den menos 6. Entonces acá, como el resultado está negativo, entonces van a ser los dos negativos, va a ser menos 4 y menos 2. Menos 4 y menos 2. De modo que menos 4 por menos 2 da 8, menos por menos da más, y menos 4 menos 2 da menos 6. Signos iguales se van a sumar y se quedan con el signo que tienen, menos 4 menos 2, menos 6. Listo el resultado. Un último ejemplo, tenemos por aquí x cuadrada menos 5x menos 14. Abrimos nuestros dos paréntesis, x, x.
dos números que multiplicados me den menos 14 y sumados o restados me den menos 5. ¿Quiénes serán? En este caso, uno va a ser positivo y el otro negativo, porque para que la multiplicación te dé negativa es necesario que uno sea positivo y el otro sea negativo. Más por menos. Entonces, y en la suma me dio menos 5, entonces los números van a ser menos 7 más 2. Menos 7 y más 2. Menos por más es menos, 7 por 2 menos 14. Menos 7 más 2, la diferencia es 5 y como el menos 7 es más grande y está negativo, me queda menos 5. Bueno, esta es la forma en la que se factorizan estas tres técnicas y los productos notables. Hasta aquí le dejamos, nos vemos en el próximo video.